¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos un día más a las obras del Santiago Bernabéu. Bienvenidos un día más al canal de JR. Hoy es... ¿Qué dices, Siri? ¿Qué dices? Hoy es 22 de julio. Bienvenidos. Vamos con ello. Aquí siguen trabajando en la parte de las patitas de la araña, justo aquí en la esquina de la Torre B, donde siempre empezamos a dar la vuelta, ya sabéis. Empezamos por Torre B, Castellana, Rafael Salgado, Padre Damián, y terminamos en Concha Espina. Ahí vemos cómo continúa trabajando en la terminación ya de esas conexiones entre guía y guía aquí en la esquina de la Torre B para seguir haciendo este soporte para la piel envolvente. Aquí en el suelo tenemos más conexiones acopiadas para en un futuro instalarlas. Y si seguimos avanzando vemos y observamos que todavía están estas lavadoras industriales, como hemos bautizado aquí en el canal, esos climatizadores, en la esquina de la Torre B, donde vemos que todavía siguen acopiadas. Es que mirad qué grandes son, chaval. Son enormes. Ahora mismo la altura de la valla es mi altura. Pues mirad dónde están los climatizadores. Tendrán unos 2 metros de altura más o menos. Por cierto, ha llegado ahí un autobús no, un camión que dice que tiene miedo o no sé qué. No sabemos qué tipo de material llevan. El autobús es este. Dejamos el autobús al lado, Torre Europa, carretilla, y nos vamos hacia Castellana. Hoy tenemos novedades en el suelo del Skywalk, aquí en la Viga Corona, y mirad, ahí hay un conducto de lo que puede ser transgruma. Parece que está hormigonando en la zona y parece que está hormigonando en el suelo, en el dicho suelo. Como ya vimos el otro día, estaban empezando a colocar ferralla en toda esta parte de aquí, así que ya sabéis el siguiente paso, que es este que tenemos ahí. Aquí ya llegamos a Castellana y mirad cómo se ve la Torre B y toda Castellana, toda la Viga Corona. Vamos a hacer un poquito de zoom para ver si han avanzado en ese trabajo en la cara exterior de la Viga Corona, esas ménsulas que estaban ahí para el izado de la Viga Museo, y que todavía, de momento, a día de hoy, 22 de julio, sigue sin hacer esos trabajos necesarios. Aunque bueno, necesario no lo es. Así que oye, si te está gustando el vídeo, aunque llevemos 2 minutos de vídeo, déjame un like, joder, déjame un like, suscríbete al canal, venga, vamos a dar la vuelta. ¿Os venís? Buah, qué airecito más rico. Bueno, pues lo dicho, ya estamos aquí casi abandonando Castellana. Vamos a ver, es que la parte central ya sabéis que están los vestuarios, esos contenedores donde se cambian los operarios, y no podemos visualizar bien lo que hay dentro, así que tenemos que prácticamente o grabamos en el inicio o grabamos en el final. Bueno, pues ha avanzado esa instalación de material ignífugo. ¿Os acordáis cuando ayer lo vimos en esta parte de aquí de la Viga Museo, como daban en esta cara externa ese material ignífugo? Que vemos que está muy avanzado en el lado norte, pero a medida que vamos haciendo el paneo de izquierda a derecha vemos que poco a poco falta ese material ignífugo tanto en la parte superior como, ahora vais a ver, a partir del árbol. A partir de ahí vemos que falta darle también en alguna de las partes del lado sur. Ahí lo tenemos. Así que poco a poco. Que Roma no se construyó en un día. Hoy parece que tenemos mucha actividad en la planta superior, en la parte del techo de la Viga Museo. Y parece que en el primer piso y en el segundo piso, justo en medio de la Viga Museo, de momento sigue todo prácticamente igual. No hay cambios aparentes, ni siquiera trabajadores. Llegamos al montículo de Honduras para observar todo un poquito más alto desde aquí, desde este montículo, todo esto que hay al lado de la torre. Y vemos que tienen un montón de material, ya sabéis, material para el interior del Santiago Bernabéu, en el que día a día parece que traen más. Ahí vemos eso, parece una chatarrería. Mirad todos los conductos de ventilación, esos conductos donde van a instalar en el interior de las galerías del Santiago Bernabéu. Quitamos un poquito de zoom, vemos que está una carretilla por ahí viendo al fondo lo que va. ¿A qué empresa? Ojo, ¿y eso? Han roto nuestro escudo, tío. Han roto nuestro escudo, tío. Y nuestro escudo no se toca. Nuestro escudo no se mancha ni se ensucia. Directamente lo han roto. Me voy a mi casa, tío, me voy a mi casa. Iba a decir que allá en el fondo hay un montón de palets, de yesos, de cemento, pero es que me han quitado las ganas de vivir. Es que ahora mismo veo eso, tío, y me entran las ganas de morir, tío. No me fastidies, colega. Bueno, seguimos, porque en el madridismo lo bueno que tenemos es que nos levantamos muy rápido, y sobre todo cuando nos suena el despertador
con la alarma súper fuerte. Ya sabéis, toda esta cubierta, esta esquina de la cubierta totalmente cerrada, esa primera capa. Y me imagino que en esta torre, en la torre C, imagino que estarán haciendo también la estructura para poder acceder a la parte superior de aquí de la torre C, a la Viga Corona, a toda la parte del Skywalk, al igual que en la parte de la torre B, que desde las alturas vemos cómo han empezado ya en la rampa de acceso hacia el Skywalk a tener bastante trabajo y a bastante evolución en el sentido de la nueva estructura para poder acceder. Ojalá poder acceder a algún edificio de aquí para ver todo lo que está pasando aquí encima, pero bueno, de momento es lo que vamos viendo poco a poco desde el suelo del Santiago Bernabéu de Madrid. Mirad, estamos aquí a las 9:49 y tenemos un total de 28 grados, es un montón. Son un montón de grados cuando son las 9 y pico de la mañana, es que hace un calor. Es un montón de grados, bueno, son un montón de grados. Mirad, estamos aquí ya en la esquina de la Torre C, vamos a entrar prácticamente en Rafael Salgado. Y siempre que me dicen, oye, ¿cuál es la mejor panorámica ahora mismo del estadio? ¿Dónde está el escudo? Decimos, pues el escudo ya no lo quitaron hace mucho tiempo. ¿Dónde está el escudo? No está el escudo. ¿Dónde puede ser la parte del estadio donde se puede hacer una foto? La mejor foto que se puede hacer, yo siempre digo, aquí, la mejor parte para hacer una foto. Modo angular, Torre C, Castellana, olvidamos ya, y vamos a Rafael Salgado. Bueno, en el día de ayer vimos en exclusiva cómo estaban empezando ya a quitar, a desmantelar esta estación de Radio Cronsa. Después de ver tanto tiempo, he tenido que pausar porque me estaba resfriando, estaba estornudando. Después de tanto tiempo viendo esta estación de Radio Cronsa, empezamos a ver ya total y notable desmantelamiento de la misma. Y fijaros lo que queda ya. Me da una pena, tío. Más pena me dará cuando esté todo el Bernabéu ya con la piel envolvente y diga Florentino inaugurado. Y ya digo, no puede ser. Bueno, seguimos observando qué está pasando por aquí, qué está pasando aquí al lado de la Torre C. No está pasando nada. ¿Por qué? Porque tenemos una grúa camión justo aquí al ladito y vemos que no está haciendo nada. Está el gancho ahí arriba, el gancho. Tenemos aquí otra grúa camión en este caso aguado, donde vemos una de las piezas que formaban la estación de Radio Cronsa. Y que a lo mejor, si todo va bien hoy, entre comillas, me refiero entre comillas porque ojalá que, claro, todos los servicios que hayan aquí, todas las empresas que estén trabajando, que duren toda la vida, pero claro, el Bernabéu una vez por todas se tiene que hacer de algún modo. Entonces, a lo mejor hoy en el día van a retirar ya toda la estación de Radio Cronsa. Buah, chaval, me lo pido para Reyes. Aquí avanzamos por Rafael Salgado, estamos a punto de llegar al medio de Rafael Salgado y vemos cómo están todos los soportes para la piel envolvente, todos los soportes que van colocando y que hemos visto sobre todo en el fondo sur, que están más incorporados para colocar esa última capa ya, esa piel envolvente. Levantamos la mirada y vemos cómo se empieza a ver ya la nueva cimentación alrededor de las costillas. Esta nueva cimentación que han estado haciendo durante toda esta semana, han estado hormigonando y mirad cómo se ve ya toda la cimentación para el refuerzo que tienen que hacer justo debajo de las costillas. Pero una cosa reseñable es que al final tenemos ahí un huequecillo en la parte central. Ahí vemos justo debajo de las antiguas puertas del Clásico Bernabéu. Tenemos ahí un huequecillo extraño, no sabemos si eso tiene que estar así o ventilación, no lo sabemos. Aquí hacemos un barrido de derecha e izquierda en las guías, todos los soportes que tenemos ya para la nueva piel envolvente en Rafael Salgado, y bajamos la mirada, vemos muchísimos armarios completamente vacíos que van subiendo, ya sabéis, que a la cubierta, pero al fondo tenemos más armarios pero llenos, ahí llenos de lamas. Y a la izquierda tenemos otra nueva guía, otro nuevo faldón a la esquina de la Torre D. Esto va a ser rodado, rodado. Yo me imagino que irán a 1 por día, hasta incluso si son simples, que son simples todas, irán hasta incluso a 2 por día si la guía simple la suben pronto. Ahí llegamos ya a la Torre D, esquina con Padre Damián, vemos y observamos toda la instalación de esas barandillas fijas en los dos anillos inferiores de la Torre D, donde han sido incorporados ya. Ayer en el día, por la tarde, vimos cómo metían otra nueva guía, otro nuevo faldón en la parte del Torreón Norte, en la parte de Padre Damián, donde ya empezaron a colocar los faldones. Ya llevamos 3, con este llevaríamos 4 en cuanto lo dicen, pero de momento la grúa está ahí esperando a cazar. La presa está en el suelo, de momento vamos a ver si tienen las conexiones puestas
y todo, pero todo apunta a que esto va para rato. Vamos a ver. Tiene unas abrazaderas en el medio. No, esto, ojito, que hasta por lo menos el mediodía no lo van a subir. Mirad cómo se ven ya desde aquí, desde la Torre D, justo esquina de Padre Damián con Rafael Salgado. Mirad cómo se ven ya los 3 faldones ahora a las 10 de la mañana, que son ahora mismo. Acaban de cumplirse las 10 de la mañana en el vídeo. Confiad en mí, son las 10 de la mañana. Cuando estéis viendo el vídeo a lo mejor son las 12 de la noche. Seguimos avanzando y seguimos viendo en total 1080 de calidad. Seguimos viendo cómo continúan trabajando en la instalación de esa nueva estructura para seguir, por cierto, modo angular de Rafael Salgado, Torre D, y seguimos hacia Padre Damián, que ya estamos entrando. Y lo que decíamos, cómo siguen trabajando desde ayer por la tarde, que estábamos aquí con Kairetus y Maribel. Vimos cómo estaban empezando a elevar otra estructura, otra mega estructura para soportar las nuevas guías que vayan en este lado de aquí. Aquí de momento, ayer les costaron, en esta conexión, les costaron, perdón por las turbulencias, les costaron meter ese pliegue de ahí, esa orejeta. Pero ya está totalmente afianzado. De momento han colocado otra mini viga, ahí lo vemos cómo están sujetando ahora mismo, y hasta que no esté todo listo no van a poder subir el siguiente faldo, porque va justo en este lado de aquí. Ahí vemos esa orejeta. Ya sabéis que hay un cordón desde hace 2 o 3 días, 3 días creo que es, en la parte de Padre Damián, donde tiene que ir justo en este lado, esta parte paralela con el último cordón, que parece que le está dando problemas porque tenemos ahí una plataforma en la zona. Vimos como el último cordón lo tuvieron que sacar y volver a meter de forma correcta, y es que desde ayer llevamos viendo una plataforma en esa zona. Parece que ha habido algún tipo de problema, y yo creo que hasta que no lo solventen no van a subir el siguiente cordón. Avanzamos por Padre Damián, vemos estas dos estructuras rojas que tenemos aquí en la parte inferior, esos 2 pilares que van a servir de apoyo para los nuevos faldones que vayan a ir en un futuro en esta parte de aquí. Déjame un like, porfa. Y ya sabéis, estamos aquí en mitad de Padre Damián, mitad del nuevo edificio. Ya sabéis que ayer incorporaron, lo tenéis aquí en el canal, en Rigurosus Directus, cómo subieron esa pedazo de pieza lateral que tenemos ahí al fondo para la elevación de las escaleras mecánicas en la parte lateral de la barrigota. Bajamos la mirada y seguimos observando esta parte de los muros que van haciendo en la parte inferior del nuevo edificio. Y mirad cómo han avanzado, brutal in the night, cómo han avanzado con la instalación de esos muros en la parte inferior. Esto está terrible. Y bueno, que si miramos ahí al fondo, bueno, vamos a esperar que se ha puesto en verde. Ah, no, sí, va a avanzar la furgoneta y nos va a tapar la visión. Ahí tenemos al fondo escaleras blancas gigantes, que imagino que serán para... A ver, ahí están, gracias a los brazos que los he subido hacia arriba, lo podemos ver mucho mejor. Esas escaleras que parece que las tienen ahí acopiadas, y esperaos a ver que no las vayan a subir en el día de hoy. Bueno, noticia de última hora, el Barça ha activado la segunda palanca con el Sixth Street. La empresa adquiere un 15% adicional de los derechos de televisión del club, de la liga del club. Madre mía, tío. Madre mía, 330 millones que le dan al Barça por eso. Ahora os imagináis que fichan a Mbappé con esa pasta. Que se vaya la tortuga, que se vaya para allá. Más camioncitos para seguir quitando esa tierra del hipogeo que van sacando todavía del Invernadero. Y otra cosa que se me ha olvidado decir es que ayer, cuando estaba en el interior, estaban colocando travesaños en la parte de la viga corona, en las vigas totalmente paralelas que ya están hechas. Y es lo que decía, que ayer colocaron travesaños en esa zona. Luego en el interior lo veremos mejor. Y ahora sí que sí, bienvenidos a Sagrados Corazones, bienvenidos a esta rotonda. Casi me caigo porque me he tropezado. Bienvenidos a Sagrados Corazones, esta rotonda de históricas remontadas. Hoy es 22 de julio de 2022 y vamos a levantar la mirada aquí justo en la parte de la base, donde observamos el siguiente cordón, lo que decíamos, que lleva ahí unos cuantos días, y que vemos que no tiene ni siquiera abrazaderas. Lo que decía, que hasta que no esté listo el otro cordón que está dando problemas, no van a subir ese. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Vemos cómo han avanzado en esas estructuras en el Torreón Sur, esa instalación de nuevas estructuras. Vemos también cómo han avanzado en la parte de acceso al nuevo futuro Sky Bar, en esta esquina de la Torre A, la nueva instalación de escaleras que van a dar servicio a este futuro restaurante, este futuro Sky Bar.
y me pone un montón de nervioso, me pone muy nervioso que estén todas las eslingas, todos los ganchos de las LRs por ahí divagando, porque es que mirad, es que me pone nervioso porque me creo que van a subir algo y a lo mejor luego lo que suben es un mini palé. Madre mía, esto sí que me he quedado empanado viendo esto, como lo descargaban. Me he quedado así como un rato, me ha saludado uno y me estaba como empanado. Esto es como comer pipas, pues igual. Es que mola, ¿eh? Eso me recuerda a las demoliciones de las torres. Vamos abandonando poco a poco ya Padre Damián. Vemos esa parte lateral de la tripota, donde ya sabéis que colocaron esa nueva pedazo de pieza para la evolución de las escaleras mecánicas, ese acceso hacia el interior del nuevo edificio. Entramos ya en la última parada, que es Concha Espina, y vemos cómo ya está preparada la torre A para recibir las nuevas barandillas. Ahí vemos cómo han quitado ya desde hace unos cuantos días, creo que va a hacer una semana mañana, cómo han quitado las barandillas de hormigón que había en la parte inferior, 2 anillos inferiores que ya han quitado, como vemos en pantalla, y que de momento no presenta ningún cambio a lo que se refiere con la instalación de las nuevas barandillas. Por cierto, esta grúa no es la que coloca las lamas. Aquí estamos en la puerta de acceso de los vehículos que van entrando por el fondo sur hacia el interior. Vemos que va a entrar una pedazo de góndola. Parece que se van a seguir llevando los equipos, esos hidráulicos que estaban de ayer transportando de un lado a otro. Ahora mismo están metiendo un rígido en la puerta. Esta puerta me parece que es la 36. Lo que decíamos, llegamos a la última estación, que es Concha Espina, y mirad cómo va la evolución de la instalación de las lamas de fachada, donde ayer por la tarde colocaron estas 4 últimas en esta última sección, esta nueva sección. Y de momento parece que hoy en el día sí parece que tengamos más armarios en la parte inferior. Ahí lo tenemos, que es lo que hacen, lo tapan primero para que el sol no dañe lo que son las pegatinas y el propio material. Y luego posteriormente lo que hacen es quitar las pegatinas. Viene la grúa con los 2 operarios en las 2 plataformas, las 2 jirafas a los lados, y empiezan a apretar con las pistolas neumáticas las nuevas lamas en la fachada. Así que sin más preámbulos, nos vamos hacia el interior, ¿os parece? Venga, veniros conmigo, vamos para allá, vamos adentro, inside to the Bernabéu. Por cierto, antes de ir al interior vamos a ver qué es lo que estaban descargando, que nos hemos quedado un poco atónitos al principio del vídeo, imaginando que podría ser lo que traía ese tráiler, y es que son unas especies de tubulares, me imagino que serán los pilares de la nueva estructura de la Vía Corona aquí a su paso por la Torre B, hasta incluso en Castellana. Ahí lo están descargando justo a los pies de la Torre B. Ahora sí, nos vamos hacia adentro. Pero, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenidos al interior. Hoy es 22 de julio, son las 1 menos 10. Ya he hecho un directazo aquí en el canal de todos los avances que han pasado esta mañana, que tenemos muchos, así que bienvenidos. En primera instancia, han colocado ya la cuarta aquí, en la esquina de la Torre B. Desde el interior no se ve, pero ya os lo digo que lo han subido. Y otra cosa importante que tenemos que también nombrar es que han colocado ya esa red azul, ahí lo vemos, la red azul en mitad de la pantalla, en esa parte del futuro Skyback, para empezar a colocar esa instalación de chapa para en un futuro colocar el suelo. Bajamos un poco la mirada, nos vamos hacia el murito de esa ampliación del tercer anfiteatro, donde de momento sigue igual, no han hecho ninguna novedad al respecto. Siguen los andamios, siguen los muros, siguen trabajando en la parte del fondo norte, esa parte de los palcos, antiguos palcos que siguen construyendo. Ahí todavía siguen esas redes azules de protección para que no caiga todo lo que vayan demoliendo, no caiga a la parte de abajo. Pero mirad cómo van mejorando, cómo van avanzando en la instalación de los nuevos palcos, en el trabajo de las interiores en el Santiago Bernabéu. Y es que ya están, aparte de construyendo, están enfoscando en lo construido. Ahora lo veremos en alguna toma mejor donde hayan trabajadores, a ver si los encontramos. Ahí vemos cómo han enfoscado ya prácticamente toda esa parte. Seguimos mirando hacia la izquierda y vemos algunos andamios donde vemos que siguen construyendo y a la vez enfoscando toda esa parte del fondo norte. Seguimos girando la mirada hacia la izquierda, seguimos viendo esa esquina del fondo norte con el lateral oeste,
donde ya sabéis que respetaron las escaleras de acceso hacia el nuevo anfiteatro, hacia la grada, y vemos cómo predomina sobre todo ahora en el lateral oeste, predomina sobre todo y ante todo esos paneles de encofrado que han colocado y que delinean toda la parte. Ya se ve como, aparte de colocar los paneles de encofrado, vemos cómo ya van a ser los nuevos pasillos, que no sé de qué color llevarán. Me imagino que creo que llevarán este color gris que tenemos en pantalla. En algunos otros lados siguen repasando todos los antiguos, el antiguo pasillo en este caso están reforzándolo. Ahí vemos cómo están esos pedazos de crack trabajando en la zona. Huele a quemado aquí ahora mismo, no sé por qué. Y también vemos cómo trabajan en la instalación de los nuevos pasillos. Es verdad que decimos, ah, qué guay que vayan a alinear los pasillos, qué guay que vayan... ¿Qué más da? Lo importante es que vayan a dejarnos esto de lujo. Esta parte del terreno de juego donde se podrá esconder el césped, toda la parte de la cubierta, toda la piel envolvente. Eso es lo espectacular. El videomarcador que va a haber 360 grados. Eso es lo espectacular, amigos. Eso es lo espectacular. Da igual que acaben alineando o no los pasillos. Eso es totalmente secundario, terciario, y hasta lo pondría en último lugar. Ahí vemos como la parte superior de la grada oeste tienen trabajillo todavía. Es verdad que no hay cambios notables. En la parte del futuro Sky Bar, ese restaurante que va a haber en la zona del lateral oeste, de momento no presenta muchas novedades. Parece que se están ciñendo a hacer la grada oeste y las bandejas, dejar todas preparadas, todas las bandejas del césped para el final de verano. Parece que la grada del lateral oeste, esta grada alta, sigue prácticamente, diría que igual, hasta incluso, pues bueno, alguna que otra pieza la van incrustando de vez en cuando. Dejamos el zoom atrás, ampliamos un poco y nos venimos para abajo, donde han colocado en la segunda bandeja, o en la antigua segunda bandeja, han colocado una tela asfáltica y posteriormente han colocado ese material blanco que nunca me sale, polietileno, algo de eso era, ese material blanco justo encima de la tela asfáltica. Y he de decir que ya están colocando los sistemas de drenaje ahí al fondo, ahí lo tenemos. Están colocando todos los sistemas de drenaje para dentro de poquito ya incorporarlos en todas las bandejas, bueno, en todas las que se pueda incorporar. Y después de la instalación de las tancas en la grada baja del lateral oeste, mirad cómo están todas las tancas puestas. Seguimos girando la mirada hacia la derecha y tenemos sorpresón hoy. Si habéis visto el directo, ya os estoy haciendo, ya sabéis el spoiler que voy a hacer, pero mirad cómo han completado y cómo siguen completando la grada baja del lateral oeste. Mirad cómo han colocado más grada prefabricada. En algunos lados están ahí haciendo agujeros con el martillo. Y mirad cómo van completando poco a poco esas láminas de grada prefabricada. Ahí están colocando una pestaña, un perfil. Y mirad también la novedad el día de hoy. Mirad lo que tenemos delante de nuestros ojos. Y es que han empezado a colocar asientos. Sí, como lo estáis escuchando, asientos nuevos en la parte del lateral oeste, en la parte baja del lateral oeste. Mirad cómo ya parece que están empezando a colocar asientos, en este caso blancos y azules, o azules de un color diferente. Parece ser que son los nuevos ya, al ser grada nueva. Parece que ya son asientos nuevos, como ya hicieron en la parte presidencial. Colocaron todos los asientos de azul navy. Y de momento también en la parte de los asientos VIP, justo debajo, también los colocaron nuevos. Y en algunos lados también seguimos viendo esos rollos del nuevo material que van a colocar a las siguientes bandejas. Creo que ya están todas las orejetas quitadas, porque están los toldos aquí de los soldadores, pero creo que están todas las orejetas quitadas, porque las últimas que faltaban en este lado por quitar, pero claro, ahora faltan por quitarlas en las nuevas bandejas, en la nueva bandeja que vayan a poner. Así que yo creo que vamos bien, vamos muy bien. Algunos se dedican a barrer después de haber trabajado para limpiar la zona. Y seguimos grabando, seguimos viendo cómo siguen sacando tierra, esa poquita tierra que queda del hipogeo aquí en el fondo sur.
Así que estos son los avances del interior y del exterior del día de hoy, 22 de julio. Acabamos semana hoy viernes, así que espero que tengáis un buen fin de semana. Si te ha gustado el vídeo, déjame un like, suscríbete al canal para seguir los avances del Real Madrid y nos vemos, eso es, nos vemos muy pronto. Chao, 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 viva Japón.